eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener hoy la última sesión de esta serie de círculos sobre San Pablo Formador. Si recordamos, el camino que hemos seguido ha sido ver primero la figura de San Pablo como hombre, después lo consideramos como cristiano, posteriormente pasamos a ver algunas facetas de su vocación de formador y por último de su vocación de apóstol. Hoy, a modo de conclusión, vamos a ver los frutos de la acción formadora de San Pablo. Recuerden que el Señor había dicho: el que permanece unido a mí, ese da mucho fruto. Y San Pablo, desde que conoció a Cristo, si algo buscó en toda su vida, fue precisamente contemplar a Jesús, escuchar sus palabras, asimilar su mensaje y transmitirlo a los hombres. Por eso, lo que humanamente es inexplicable en cuanto a proporción de frutos de San Pablo, de sus viajes, de sus sufrimientos y demás, divinamente se comprende, porque en realidad, como él mismo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y se podría decir, ya no soy yo el que trabaja, es Cristo quien trabaja en mí. Ya no soy yo el que predica, es Cristo quien predica en mí. Ya no soy yo el que viaja, el que funda iglesias, es Cristo el que hace todo esto en mí. Y por ir concretando un poquito lo que significan estos frutos, yo creo que un primer fruto de San Pablo en las personas a las que él transmitió su mensaje fue que con la ayuda de la gracia fueron hombres transformados desde su forma precristiana hasta su forma cristiana. Les comentaba yo en alguna de las sesiones anteriores que intentando tener como base el verbo y la raíz de formar, antes del pecado original, nuestros primeros padres tenían una forma originaria perfecta, como salieron de las manos de Dios antes de abusar de su libertad. Y esa perfección se veía muy claramente en la armonía que tenían ellos en sus relaciones con Dios, en la armonía que había en las relaciones entre hombre y mujer, en la armonía que había dentro de cada uno de esos dos corazones y en la armonía con el mundo exterior y con toda la creación. Pero esta era la forma perfecta originaria. Sin embargo, después del pecado, esa forma originaria se perdió y se deformaron. Y de esa forma que tenían de primer valor Dios nuestro Señor, pusieron en su momento la invitación del demonio como algo apetitoso a lo que nuestros primeros padres accedieron. Allí se deformaron. Y era necesario que viniera alguien a darles nuevamente esa forma originaria. Y para eso vino Cristo nuestro Señor. Él vino a transformarlos, a ayudarles a recuperar el plan originario de Dios en sus vidas, la forma originaria, superando la deformación del pecado. Y eso es nuestra redención. Pero esta transformación convenía que fuera según un modelo, y ese modelo
pecado que lo deforma se transforma adquiriendo la forma divina según un modelo, y ese modelo es Cristo. Y por eso hablamos en la ascética cristiana de conformarnos con el Señor, que no significa cruzarnos de brazos y esperar a ver qué sucede, sino con la ayuda de la gracia de Dios ir adquiriendo en nosotros la forma de Cristo, conformarnos con Cristo nuestro Señor. Entonces, lo que nosotros vemos en los hombres y mujeres a los que San Pablo predicó el Evangelio, con la ayuda de la gracia de Dios, son hombres transformados, lo cual significa hombres espirituales que lo juzgan todo según Dios. En el hombre puede prevalecer lo material, lo instintivo, o puede prevalecer lo espiritual, lo divino. Y la transformación a la que todos nosotros estamos llamados es precisamente esta segunda. Y por eso tenemos nosotros, primero en San Pablo y después en los hombres y mujeres a los que él predicó el Evangelio, hombres espirituales que juzgan las cosas según Dios, que actúan según la gracia de Dios nuestro Señor les va inspirando, que dan mucha más importancia a lo que sucede dentro de sus corazones, y así son hombres interiores, hombres en los que vive el Espíritu Santo, en los que actúa el Espíritu Santo, a los que el Espíritu Santo les transmite todos sus dones, y precisamente por eso son hombres que llegan a sentir gozo en medio de las tribulaciones. Desde un punto de vista humano, si uno siente gozo sin fe en el dolor, en el sufrimiento, podemos dudar de su salud psicológica. Pero cuando esto se dice desde los valores espirituales, y lo dice San Pablo, sobreabundo de gracia en medio de las tribulaciones, significa que ahí hay un hombre transformado. Y primero él mismo y después sus colaboradores y las comunidades que él va fundando son hombres que llegan precisamente a dar este paso de considerar las tribulaciones y las pruebas de la vida no como una mala suerte, no como una fatalidad, no como una maldición, sino como una parte del plan de Dios, como una posibilidad de completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo, en definitiva, como una gracia divina. Y, por tanto, vemos también en estos hombres y mujeres a hombres y mujeres nuevos, nuevos en sus pensamientos, nuevos en sus criterios, nuevos en sus amores, nuevos en sus juicios, en sus decisiones, en sus métodos, porque se trata precisamente de eso. Cuando nos ponemos en contacto con la gracia de Dios y dejamos que ella nos transforme, nos convierte en hombres nuevos y mujeres nuevas, nos permite, como el Señor le dice a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, nos permite nacer de nuevo. Un segundo fruto que nosotros vemos en la vida y en la acción formadora de San Pablo es que los destinatarios de su mensaje son hombres de Dios. Y esto significa que recibiendo en sus corazones la semilla divina de la palabra de Dios, van regando esta siembra divina en sus corazones y van precisamente juzgándolo todo según Dios, porque son hombres de Dios, son posesión de Dios, son alianza con Dios, son en definitiva personas que
no buscan un protagonismo humano. Se saben instrumentos libres y dóciles en las manos de Dios nuestro Señor, y Dios nuestro Señor a través de ellos va realizando maravillas, no solo en las vidas de los hombres y mujeres transformados, sino también en el ambiente en el que ellos se mueven. Y es así como entendemos que la semilla evangélica, sembrada primero por Cristo, luego por los apóstoles, posteriormente por San Pablo y después por estos hombres y mujeres nuevos, van transformando el imperio romano. Es verdad que no lo transforman todo, porque allí está el misterio de la libertad humana, individual, familiar, social, pero buena parte de ese imperio romano sí lo van transformando con la semilla evangélica. Y encontramos de esta forma como muchos hombres y mujeres de las distintas clases sociales se van sumando a los valores evangélicos, van conociendo el mensaje de Cristo a través de San Pablo y sus colaboradores, van asimilando este mensaje de Cristo y se van convirtiendo en semilla que transforma el mundo y la época en que les corresponde vivir. De ahí que, según nos dice la carta a Diogneto, los cristianos, que son hombres de Dios, son en el mundo de su época inicial, después de la muerte de Cristo y la transmisión del mensaje evangélico por San Pablo y sus colaboradores, van transformándose en el alma del mundo, y esa alma va sonando al unísono con Dios nuestro Señor, va transformando los ambientes, los corazones y las sociedades. Sembrar la semilla divina es precisamente cumplir la función que el Señor nos había trazado, nuestra vocación de ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Y se nota sobre todo en que estos hombres de Dios viven la caridad. Recuerden ustedes que cuando nuestro Señor en la última cena nos deja su testamento, nos deja ese mandamiento nuevo de ámense los unos a los otros como yo los he amado, lo cual significa vivan a fondo la caridad. Esa caridad que los apóstoles contemplaron, grabaron en sus corazones, escucharon predicada de labios de Cristo, es la que ellos también buscan interiorizar en sus corazones y buscan transmitir en toda su conducta, en toda su predicación. Y recordemos que si bien San Pablo no pertenece al grupo de los 12 apóstoles iniciales, el Señor, por los motivos que él tenía, se encargó de prepararse en San Pablo un apóstol de la talla de los que habían estado 3 años con él en la vida pública de Cristo nuestro Señor. Y por eso se lo llevó al desierto de Arabia, por eso le ayudó a ir interiorizando las consecuencias de ese encuentro que el Señor buscó tener con Saulo en el camino de Damasco. Y por eso San Pablo entiende la importancia de la caridad, habla de la importancia de la caridad y de su puesto dentro de las virtudes teologales, de su puesto dentro de lo que es la vida cristiana. Y por eso él dice respecto a las 3 virtudes que ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, pero que la fe desaparecerá cuando veamos a Cristo, a Dios cara a cara. Ya no tendrá sentido la fe definida como creer lo que no vemos, porque esperamos en Dios que lo veamos. No tendrá tampoco lugar ya la esperanza, porque habremos alcanzado el objeto principal de nuestro amor, que es Dios. Y como Dios es amor y es infinito, tendremos nosotros
revelar este amor que es la caridad, y por eso la caridad permanece. Los primeros discípulos de los apóstoles y de San Pablo entienden lo que significa la importancia de la caridad, y precisamente por eso viven la caridad, y por eso de los primitivos creyentes de las primitivas comunidades cristianas, lo que decían los paganos no era: miren qué bien organizados están, miren qué inteligentes son, miren cuántas influencias logran en el mundo, sino miren cómo se aman. Porque sin predicación por parte de las comunidades cristianas primitivas, su testimonio en la vivencia de la caridad era lo que más admiraban, lo que más atraía, lo que más llamaba la atención en sus conductas y en sus vidas. Y aquí, pues, cada uno de nosotros tiene que ir viendo cómo va viviendo esa caridad, que es el auténtico termómetro que nos va diciendo hasta qué punto vivimos nosotros verdaderamente el corazón del Evangelio, el corazón de la Sagrada Escritura, porque Dios es amor. Y nos hará ver que cualquier manifestación religiosa sin caridad no es auténtica. Lo primero que Dios nuestro Señor nos pide es amarlo a Él, y lo demostramos amando al hermano, según aquello que nos dice San Juan en una de sus cartas: quien dice que ama a Dios que no ve, sin amar al prójimo que sí ve, es un mentiroso. Entonces se trata de que nosotros, si queremos, como discípulos de la escuela de San Pablo Formador, imitar lo que él nos va predicando, tenemos necesariamente que vivir a fondo nuestra caridad. Y si nosotros hacemos esto en la familia, la vida de la familia es mucho más llevadera, mucho más alegre, mucho más constructiva, mucho más positiva. Y la vida de la sociedad y la vida de la iglesia, pues es realmente una especie de pequeña sucursal del cielo. Es verdad que todos tenemos limitaciones, pero esas mismas limitaciones y defectos, vistos desde la perspectiva de la caridad, se convierten en ocasiones de crecimiento, de construcción, de maduración, en definitiva de progresiva perfección evangélica. En tercer lugar, los hombres y mujeres que San Pablo forma son también hombres de cruz. Recuerden que la cruz, vista desde el punto de vista humano, pues es un castigo que inventaron los romanos para delitos particularmente graves. Por lo tanto, según la justicia humana, la cruz es un castigo. Pero según los planes providenciales y amorosos de Dios, la cruz es salvación. Uno de los cantos litúrgicos, si no recuerdo mal, del Jueves Santo, dice: conviene gloriarnos en la cruz, en la que está la vida, la salud y la resurrección nuestra. Por tanto, según la concepción evangélica de nuestro Señor por su ejemplo y según la predicación de San Pablo, la cruz no es una maldición, la cruz no es un escándalo, la cruz es signo de salvación. Y esta lección significa que es fruto de un aprendizaje lento. Cada uno de nosotros, cuando se encuentra ante la cruz, el mismo Pablo y los mismos apóstoles en la vida del Señor, parece que se encuentran ante un obstáculo que quieren precisamente rechazar. Lo hicieron los apóstoles, y por boca de Pedro, cuando Jesús les profetizó que iría a Jerusalén
y que ahí sería bofeteado, sería coronado de espinas, sería crucificado y resucitaría al tercer día. San Pedro, que ama al Señor, pero que no ha entendido el papel misterioso y redentor de la cruz, le dice: Señor, jamás te sucederá a ti eso. Y Cristo, que lo había nombrado en el pasaje anterior, sucesor suyo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Después de esta intervención del apóstol San Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no juzgas como Dios, sino como los hombres. Por tanto, la cruz, juzgada desde Dios, es redención, es salud, es vida, es resurrección. Y esto lo tiene que aprender también San Pablo progresivamente a lo largo de su vida. Y llegará a decir que la cruz para él no es un escándalo, sino que es un motivo de gozo, porque está uniéndose a la pasión de Cristo y así está completando en su vida lo que falta a la pasión de Cristo. También en nuestra vida la cruz necesariamente es un aprendizaje lento. Nadie nace teniendo asimilado el papel redentor de la cruz. Este aprendizaje lento implica que cada mañana, durante toda nuestra vida, de alguna forma tenemos que empezar de nuevo a ver cómo vivimos la cruz. No tanto qué pensamos de la cruz, sino cómo la vamos viviendo. Y recuerden que hay como diversas formas de afrontar la cruz. Primero se puede afrontar desde una perspectiva de rechazo, después de paciencia, después de compañía. Es un poquito la situación de Simón de Cirene, que empieza obligado a ayudar al Señor, y después, esto lo refleja Tiziano, el pintor italiano, de una manera magnífica, en una pintura que se llama El Cireneo, que manifiesta en su rostro la transformación de un hombre primeramente obligado a ayudar a Jesús a cargar la cruz, y luego comprende que es una labor de misericordia, de compasión, de solidaridad, y se transforma su manera de colaborar con el Maestro, cargando la parte de cruz que le corresponde. De alguna manera, esa pintura de Tiziano debería ser también una historia de nuestra vida respecto a nuestro pensamiento y de nuestra vivencia de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hombres de cruz. Pero también, avanzando, podemos decir que otro fruto de esta labor formadora de San Pablo es que logra hombres convencidos y maduros. Convencido significa no obligado, no forzado, sino dejándose vencer por la dulzura de la verdad. Por tanto, sometiendo lúcidamente la propia libertad para que una verdad superior a lo que nosotros normalmente vivimos, a lo que nosotros normalmente buscamos, vaya teniendo la parte principal en nuestra vida, vaya siendo el motivo por el que nosotros nos levantamos, por el que nosotros trabajamos, por el que nosotros vivimos, convencidos. Y nos dejamos convencer no por armas, no por poder militar, no por poder económico, sino por la verdad. Y es la verdad la que nos libera, y es la verdad evangélica, vivida evangélicamente, la que verdaderamente nos hace libres y la que nos hace también personas maduras. Esta
Estas personas maduras, estas personas convencidas, saben, como dice San Pablo, en quién han creído. Es Cristo el que los ha convencido. Es el plan maravilloso de redención de la humanidad, el que San Pablo ha conocido primero como judío, como fariseo, y después como cristiano, donde se ve la profunda lógica, la profunda coherencia del plan de Dios, del Dios del Antiguo Testamento y del Dios que se revela a Saulo en el camino de Damasco, a todos los apóstoles en la vida pública del Señor y a toda la humanidad, gracias a la predicación de cada uno de ellos. Saben bien en quién han creído, y eso es lo que les da la mayor certeza de sus vidas, la mayor seguridad, la mayor fortaleza, el mayor arrojo, porque no son ellos los que actúan, son ellos el espacio que Dios nuestro Señor elige para ir dándose a conocer a los demás, para darse a amar por los demás, para convertirse en modelo que todos los demás debemos seguir. Lo cual significa dar testimonio de Dios nuestro Señor, de la bondad de Dios nuestro Señor, de la misericordia de Dios nuestro Señor, lo cual significa que llegan no a una actitud de sugestión psicológica, sino a una actitud de convicción de fe, a actuar como se atreve a decir San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo este arrojo, toda esta fortaleza la da la fe en Cristo nuestro Señor. Y no dicen todo lo puedo por mis cualidades, todo lo puedo por mis títulos, todo lo puedo por mi experiencia, por mis influencias, por mis métodos, sino en aquel que me conforta. Y es Dios nuestro Señor quien lo conforta, quien conforta a todos los que con Él toman la responsabilidad de la fundación y de la atención espiritual de todas las iglesias que Él va fundando. Y estos hombres convencidos y maduros son los que producen los frutos del Espíritu, los frutos espirituales. Se trata de una siembra espiritual, se trata de un riego espiritual de esta siembra con la palabra de Dios, con la oración, con el testimonio, y se trata de los frutos del amor de Dios en cada uno de los corazones. San Pablo enumera estos frutos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero entre todos destacan indudablemente la paz, el gozo, la alegría, que indudablemente en cada uno de nuestros corazones, teniendo al Espíritu Santo por dulce huésped del alma, van naciendo, van creciendo y se van manifestando a los demás. Por último, son también los frutos espirituales de estos hombres formados por San Pablo. Tenemos nosotros hombres atrevidos y fecundos. Son atrevidos no por temperamento, no todos los apóstoles tenían el mismo temperamento. Y San Pablo, aunque era un hombre fogoso, pues humanamente no se puede explicar cómo resistió tanto y se atrevió a tanto basado solo en sus cualidades humanas. Más bien ellos, escuchando lo que había dicho a los apóstoles, que San Pablo escuchó de otra manera y que él transmitió a los hombres que formó, recordaban que el Señor había dicho a los apóstoles antes de subir al cielo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Este atrevimiento para ir por todo el mundo es digno de
aquellas condiciones, con aquellos peligros, con aquellos riesgos, con aquellas dificultades, con aquellas persecuciones, muchas veces originadas en sus antiguos hermanos de religión, sus hermanos de raza, los judíos, y otras ocasionadas por grupos que no querían que la semilla evangélica fuera esparciéndose por el mundo entonces conocido. Este atrevimiento, por tanto, no es fruto de la psicología, no es fruto del temperamento, es fruto de la fe en Dios, es fruto de la confianza en Dios, es fruto, en definitiva, del amor a Dios nuestro Señor. Y es un amor práctico, y es un amor que va creciendo día tras día, y es un amor que se va esparciendo por el continente de entonces, por el mundo conocido. Y es de aquí también de donde nosotros, como creyentes, como alumnos de la Escuela de San Pablo, tenemos que sacar nuestro atrevimiento, nuestra osadía, nuestra audacia, no por nuestro propio temperamento, sino porque sabemos que la semilla que nosotros podemos ir esparciendo en el mundo es una semilla divina. Y ya por ser semilla divina tiene una fuerza divina para ir creciendo, desarrollándose en las almas y produciendo también sus frutos. Y aunque no veamos en ocasiones de inmediato, ni siquiera durante años o decenios, el fruto que nosotros quisiéramos ver ya en personas, en corazones específicos, no dejemos de atrevernos, de seguir siendo audaces, sembrando en los corazones que el Señor pone a nuestro alrededor para que también ellos reciban la semilla evangélica. Este atrevimiento Dios nuestro Señor lo fecunda, Dios nuestro Señor lo premia. Y aunque nosotros no veamos el fruto Dios lo ve en cada uno de los corazones humanos, sobre todo de los más cercanos y queridos. Así como nosotros estamos sembrando la buena semilla y nos preocupamos de cada uno de ellos, también y con muchísima mayor razón y con muchísima mayor intensidad y fuerza, Dios lo hace, pero lo hace divinamente, no con nuestras prisas, no con nuestros relojes, no con nuestros calendarios, pero el Señor actúa. Y si a nosotros nos interesa la conversión de una sola persona, pensemos en un ser querido, al que nosotros quisiéramos de otra forma, desde el punto de vista de sus valores espirituales, pensemos en lo que significa la preocupación divina, o mejor, la ocupación divina, que actúa simultáneamente en 8.000 millones de corazones y de libertades, respetadas divinamente también por Dios, pero que no deja de sembrar en ninguno de los minutos de sus vidas esa semilla en el fondo de sus conciencias, para invitarlos a hacer el bien y a evitar el mal. Hombres atrevidos, pero también hombres fecundos, porque quien permanece unido a mí, ese da mucho fruto. San Pablo lo que hace en sus vidas, recordemos, después del encuentro con el Señor en el camino de Damasco, se va a Arabia, a un ambiente de desierto no tanto en lo que significa un paisaje geográfico, que también tiene su importancia, cuanto en lo que significa en una situación espiritual, sin distracciones, sin influencias humanas, sin obstáculos, con todo a su favor para dedicarse a Dios, escuchar a Dios, contemplar a Dios y sacar de Dios nuestro Señor su fuerza y la fecundidad. Y por eso se puede comprender cómo una sola persona extendió por todas aquellas naciones de la época de su vida el mensaje evangélico
la ciudad más importante desde el punto de vista económico, político, militar, cultural, y que predicando en Roma y dando testimonio en Roma durante 2 años, los que estuvo antes de ser decapitado, era consciente de que estaba en el corazón del imperio, en la ciudad más importante, lo que se llamaba entonces la cabeza del orbe de la tierra, Caput Orbis Terrae. Eso era Roma. Y es en Roma donde San Pablo siguió sembrando la semilla evangélica y dio testimonio con su propia sangre de lo que era la verdad evangélica. Concluimos pues nuestro curso y nuestras sesiones sobre San Pablo Formador. Espero que estas distintas jornadas que hemos ido teniendo nos ayuden, nos iluminen para conocer mejor a este apóstol gigante de la semilla evangélica, para que lo podamos también estimar más en nuestras vidas, tomarlo como un modelo más cercano, no como nuestra meta, porque en definitiva es solo una etapa de nuestra experiencia de Dios nuestro Señor, y ojalá que las distintas facetas que nosotros hemos ido viendo en su vida nos interpelen, nos ayuden a conocer mejor al Señor, como Él lo conoció, a amar mejor al Señor y a sacar de las verdades que San Pablo vivió conclusiones como las de Él. Por ejemplo, cuando decía, me amó y se entregó por mí. Dijéramos que esta verdad puede iluminar todo lo que San Pablo meditó en ese estar con Dios tranquilamente, serenamente, en silencio, sin prisas. Me amó, el amor de Dios, y se entregó por mí. Y la consecuencia de San Pablo es, yo debo amarlo y debo entregarme por él. Él lo hizo y también nos invita a cada uno de nosotros a que en nuestro